López Obrador empezó a usar Twitter hace más de 10 años. Esta semana, en Latinus tuvimos la mala idea de revisar todo lo que ha tuiteado. Nos encontramos con otra persona. ¿A qué conclusión llegamos? López Obrador nos engañó a todos. Dijo que iba a hacer una cosa y está haciendo exactamente lo contrario. Todo lo que criticó, ahora lo justifica. ¿Se acuerda cómo se puso la violencia antes de las elecciones de este mes? ¿Se acuerda qué contestó el presidente López Obrador cuando le cuestionaron que habían asesinado a más de 100 políticos en las campañas? Es normal, es un asunto de la temporada. Se magnifica, ahora es amarillismo. Vamos a julio de 2013. A unos días de las elecciones de ese año, ¿qué tuiteaba Andrés Manuel López Obrador? Que si Peña Nieto fuera un demócrata, en vísperas de estas elecciones, no habría el ambiente de violencia, manipulación y truculencia que prevalece. Toda su vida como opositor, López Obrador criticó cómo los políticos llenaban de parientes el gobierno. 2015. Que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política morena debe ser faro de la moralidad. Siguiente. 2016. Designar al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca demuestra que en vez de república existe una monarquía hereditaria y corrupta. Otro más. 2017. Calderón busca reelegirse con su esposa. Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer. Yunes a su hijo. Nepotismo y corrupción. Pero cuando Félix Salgado Macedonio metió a su hija de candidata de Morena al gobierno de Guerrero. No es nepotismo. Ya hablé de eso bastante y no voy a caer en ninguna provocación. Dejemos que el pueblo elija libremente. ¿O tuiteó algo de su prima Manuela Obrador, que se apuntó como candidata a diputada federal fingiendo ser indígena y hasta se reeligió? No, no tuiteó nada. ¿Tuiteó algo de su hermano Pepín, que fue subsecretario y alcalde en Tabasco? Tampoco, nada. Y ya que hablamos de hermanos, la estrella, Pío López Obrador, captado en video recibiendo fajos de billetes y confesando que el dinero va para Andrés Manuel. Para que esté claro, estamos hablando de dinero de un gobierno de un estado dirigido a una campaña política. Veamos a López Obrador de 2016. Corrupción aparte, ayudaría a la democracia que confesaran Duarte y Padres sobre el dinero que entregaron, eran gobiernos estatales, a las campañas del PRI y el PAN. 4 años después, cuando revelamos los videos de su hermano Pío, ¿con qué salió el presidente? En aquellos casos es corrupción. En el de mi hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento. Otro ejemplo de que, como dice el clásico, nos dieron sidral por cerveza, es lo que decía de Trump. Ve este tuit. En 2017, López Obrador quería enfrentarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el muro y las deportaciones. Recolectaba firmas. Incluso presentaba en Twitter su libro Oye Trump, porque decía que Peña Nieto callaba ante Trump y él iba a enfrentar la xenofobia y defender a los migrantes. De ese López Obrador aguerrido, ¿qué quedó? Un dócil amigo de Trump que fue al jardín de la Casa Blanca a elogiarlo. Quise estar aquí para agradecerle a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. El narco, este es de los mejores. En 2015 López Obrador estaba indignadísimo por la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano. Tuiteó: si cuando menos no renuncia el gabinete de seguridad, va a quedar la idea de que hubo complicidad al más alto nivel en la fuga del Chapo. Imagínese ese tuit aplicado al culiacanazo, cuando su gobierno, siguiendo
sus instrucciones, dejó libre al hijo del Chapo, que tenía una orden de aprehensión. Yo ordené que se detuviera ese operativo. ¿Recuerda cómo van los asesinatos en este sexenio? Miren nomás, los últimos años. ¿Hasta dónde llega la violencia? Pero vamos ahora a los feminicidios. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Niveles récord. Han roto el récord histórico. Hay más ejecuciones y más feminicidios que nunca. Y esos son datos oficiales, esos son los datos del presidente. ¿Qué tuiteaba López Obrador en 2017, cuando estaba altísima la violencia, pero menos alta que hoy? Napoleón decía, si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. Aplica. Pues sí, aplica. Esa es otra joya. Mayo de 2010. López Obrador usaba Twitter para promover un video contra el militarismo, o sea, contra el excesivo uso del ejército. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Y ahora, pues, ¿qué tenemos? Que el gobierno de López Obrador sería, pues no sé, hipermilitarista. No solo ya aceptó que la Guardia Nacional es militar y quiere que ya de plano dependa del ejército, fuera máscaras, sino que usa a los militares para todo. Su juguete favorito, construir su aeropuerto, su Tren Maya, sucursales bancarias, remodelar hospitales, sembrar árboles, repartir libros de texto, dar fertilizantes, recoger el sargazo, comprar pipas para distribuir combustible, capacitar a los de jóvenes construyendo el futuro y lo que se le vaya ocurriendo. Esta nueva etapa de la Cuarta Transformación debe caracterizarse, entre otras cosas, por la convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil. Ya no es militarismo, es convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y pueblo civil. ¿Se acuerda cuando se derrumbó el Paso Express de Cuernavaca y murieron 2 personas? López Obrador publicó un video en sus redes sociales para exigir renuncias y castigo a los responsables. En cualquier país del mundo sucede una desgracia así y hay responsables. Cuando menos debería de renunciar el secretario de Obra Pública de Peña Nieto. Nada más que este señor Esparza, pues es el que viene con Peña Nieto desde hace 10 años. Pero se cae la línea 12 del metro, mueren 26 personas y nada. No pidió renuncias, no señaló responsables, no dijo que este señor Ebrard o esta señora Sheinbaum que vienen con él desde hace 20 años, nada. No podemos culpar sin tener pruebas. Se va a hacer una investigación. Le digo que parece que nos lo cambiaron. El que era candidato era uno y el que es presidente es otro. Economía. Por años López Obrador se quejaba de que la economía no crecía, que no había empleo. Mire este tuit de 2014. En enero la economía creció 0.8%. Es decir, nada. Peña Nieto y Videgaray no saben cómo hacerlo. Perdón, pero con nosotros sería distinto y mejor. Ese tuit lo puso cuando la economía creció 0.8%. López Obrador entró al gobierno y la economía no solo no mejoró, sino que se hundió. Y eso antes de la pandemia, ¿eh? Hubo un trimestre con crecimiento de 0.01%. Y pues López Obrador ya no se acordó de aquel tuit. Vamos muy bien, no hay técnicamente recesión. ¿Y el tema de la gasolina qué tal? Prometía que de llegar al poder iba a bajar los precios, así de claro. Entérate cómo vamos a bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Pero ya en la presidencia, pues como que se le olvidó lo que prometió.
Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina, no hice el compromiso de bajarla. Y este tuit de 2014, que envejeció muy mal. Existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo. Ni lo creo ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad. Dicen que para incongruencias y contradicciones siempre hay un tuit. Pero con López Obrador hay demasiados. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. La promesa fue romper con la corrupción del pasado. La realidad es que no se combate ni la del presente ni la del pasado. El hombre clave en la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett es nada menos que el mismo hombre clave de la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Peña Nieto. Guillermo Nevares, director de distribución de CFE, ha sido responsable de pagos indebidos por miles de millones de pesos, fue inhabilitado como funcionario público, posee propiedades que no ha declarado, se hizo de un patrimonio inexplicable como responsable del tren Toluca-México del sexenio pasado. Presenta documentos falsificados para justificar los apagones que son su responsabilidad. ¿Qué le digo? Es la mano derecha de Bartlett. Un trabajo de Mario Gutiérrez Vega. El encargado de la distribución eléctrica en el país tiene 3 marcas que distinguen su paso por el servicio público: pagos indebidos por miles de millones de pesos, una inhabilitación como funcionario y propiedades no declaradas. Con esta controvertida trayectoria, Guillermo Nevares Elizondo, director de CFE Distribución, ha tomado un protagonismo central en la empresa eléctrica que dirige Manuel Bartlett. Es el responsable de los frecuentes apagones ocurridos en 2020 y 2021 que han afectado a millones de usuarios. El último sucedió hace unos días en Playa del Carmen y lo atribuyó al vandalismo. Hace meses, Nevares había utilizado otros pretextos para justificar las fallas, como el incendio de pastizales y las bajas temperaturas. Acostumbrado a tener un bajo perfil, los apagones lo han puesto bajo los reflectores públicos. También el sindicato de electricistas lo ha señalado como culpable del fracaso en la compra y funcionamiento de medidores de luz para la Comisión Federal de Electricidad. Antes de llegar al primer círculo de Manuel Bartlett en la CFE, Nevares fue parte del grupo más próximo a Enrique Peña Nieto y a Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí ocupó la dirección de Desarrollo Ferroviario y Multimodal desde febrero de 2015 hasta finalizar el gobierno de Peña Nieto. Se encargó de los 2 proyectos ferroviarios más polémicos del sexenio priista, caracterizados por los retrasos y los sobrecostos: el tren interurbano México-Toluca y la ampliación del tren eléctrico de Guadalajara. En los 3 años que Nevares estuvo en la SCT, la Auditoría Superior de la Federación lo señaló por el mal manejo del presupuesto. De 2015 a 2018, la auditoría documentó que la Dirección de Desarrollo Ferroviario y Multimodal hizo pagos indebidos por más de 3.200 millones de pesos en las obras del tren México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. En ambos proyectos, la oficina de Nevares fue señalada reiteradamente por incumplir los procedimientos de contratación. Este tipo de violaciones a la ley en la SCT le trajeron una sanción en 2020, la cual cumplió como funcionario de la Comisión Federal de Electricidad. En marzo del año pasado, fue suspendido 30 días de su cargo. En el procedimiento en su contra, se le acusó de negligencia administrativa en 2 contratos del tren eléctrico de Guadalajara. Nevares ha desarrollado la mayor parte de su carrera pública en puestos medios de la Comisión Federal de Electricidad en Chihuahua. Al llegar en 2015 a la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, comenzó a multiplicar su patrimonio inmobiliario. Con un sueldo mensual bruto que rondaba los 170,000 pesos, Nevares compró propiedades que hoy alcanzan en conjunto un valor de 15 millones de pesos. En su declaración patrimonial de 2021, Nevares reconoció la propiedad de 2 tiempos compartidos, 4 terrenos en Chihuahua y una casa de 8 millones de pesos ubicada en Ciudad Satélite en el Estado de México que pagó de contado en 2017. Sin embargo,
el director de CFE Distribución ocultó a la Secretaría de la Función Pública la posesión compartida de una finca y una casa de 4.6 millones de pesos ubicada en el fraccionamiento residencial San Francisco en Chihuahua. Esta vivienda de 500 metros cuadrados la compró en 2018 y comparte el 50% con su exesposa Hilda González, de acuerdo con las inscripciones del registro público de la propiedad. La segunda propiedad no reportada es una finca de 352 metros cuadrados, ubicada en la calle Zaragoza, en el centro de la ciudad de Durango. Documentos del registro público del estado de Durango indican que la adquirió en octubre de 2015 por 649,000 pesos. Hoy tiene un valor cercano a los 2 millones de pesos. La familia de Nevares ha prosperado gracias a la Comisión Federal de Electricidad. 3 hijas y 2 yernos son empleados de la empresa estatal desde hace más de 10 años. Los familiares comenzaron a trabajar en las áreas operativas de Chihuahua, justo donde Nevares ha desarrollado la mayor parte de su carrera como empleado de la CFE. Ligado al sector público desde hace más de 20 años, el director de CFE Distribución también mantiene intereses en el sector privado. En 2015, creó la empresa Impulmex Servicios Disco, dedicada a prestar servicios de todo tipo relacionados con la industria eléctrica. El presidente López Obrador lleva 3 semanas enojado. Y lleva 3 semanas enojado porque perdió la Ciudad de México, su bastión político, su corazón electoral, el de la izquierda durante más de 20 años. Lo perdió y se dividió a la mitad la ciudad. Hoy en Latinus tenemos a los que ganaron esa elección, los que van a ser, o son y se reeligieron, alcaldes en la Ciudad de México y que han decidido constituir un bloque opositor en la capital del país, en el corazón político de Morena, en el abastecimiento de combustible electoral de López Obrador. Agradezco muchísimo que estén con nosotros. Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sandra Cuevas, quien va a estar al frente de la delegación Cuauhtémoc, muchísimas gracias. Gracias. Y Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo. Gracias. Muchas gracias. Van a llegar y ¿qué van a hacer? Lo primero es mirar al pasado y déjeme pregunto algunos temas puntuales. Laida Sansores era la delegada, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Va a llegar Lía Limón a revisarle los expedientes a la que pueda convertirse en la futura gobernadora de Campeche. Digo, el presidente ya la recibió, la elección está todavía impugnada. Creo que hay más votos nulos que diferencia entre primero, segundo y tercer lugar, pero el presidente ya la recibió en Palacio Nacional. ¿Qué va a pasar con Laida Sansores? ¿Se le van a ir en serio? Sí, sí voy a llegar a revisar porque es mi obligación como servidora pública y daré vista a las autoridades de lo que haya que dar vista, de lo que encuentre y que las autoridades actúen. Ahora, algo muy importante, no me voy a dedicar 3 años enteros a echar la culpa al pasado como hacen otros. Me voy a dedicar a gobernar en Álvaro Obregón y a construir en Álvaro Obregón y a trabajar con todos y a gobernar para todas y todos. ¿Que tiemble Laida Sansores? Pues si tiene algo por lo que temblar, sí. Es decir, yo no voy a llegar a ocultar nada, no tengo, por supuesto, ningún acuerdo con ella ni con su gente, no voy a llegar a ocultar absolutamente nada, que se sepa lo que se tenga que saber. Y si fue un gobierno desordenado, como al parecer lo fue, por supuesto que las autoridades conocerán, revisarán y tendrán que decidir de ellas. Es decir, la corrupción de Álvaro Obregón ya se va. Mauricio Tabe, en el caso de Miguel Hidalgo, ¿revisarán la gestión de Romo, que también ha sido objeto de toda suerte de señalamientos? Absolutamente no va a haber linchamiento, pero yo no voy a tragar ninguna manzana podrida. Y lo que vamos a hacer es una comisión de transición absolutamente transparente. Vamos a hacer una transmisión en vivo de la comisión de transición para que no me oculten expedientes y luego no me salgan con que no encontraron un papel. Yo todas las irregularidades las voy a denunciar porque no voy a asumir responsabilidad de algo que esté mal hecho. ¿Que tiemble, Romo? Si tiene cola que le pisen, pues que lo haga. Yo lo que voy a hacer es voy a revisar. No voy a linchar porque yo no quiero estar dedicado 3 años a la grilla. O sea, yo quiero resolver y obviamente de lo que haya irregularidades los vamos a denunciar. Santiago Taboada, en el caso de Benito Juárez, pues ya se veía venir, el triunfo estaba cantadísima en todas las encuestas. Pero ¿se imaginaron ustedes, esto un poco se los pregunto a manera de plática, ¿se imaginaron que le iban a meter este golpe a López Obrador? Pues mira, decirte que en la ciudad se venía palpando 2 cosas fundamentales. La caída en los empleos
y esto es un tema que quienes recorrimos las calles desde hace ya un par de años, se veía venir este deterioro porque a la Ciudad de México le pegaron en su empleo, le pegaron en algo fundamental, y mis compañeros no me dejarán mentir. La cancelación del Seguro Popular en la Ciudad de México impactó porque a los adultos mayores, por ejemplo, les dijo que les iba a dar el doble de pensión. Y no solamente a los adultos mayores. Bueno, no es tu caso. Y te señala. ¿No? Y te señala. Te pongo un Ya quisiera ejemplo. yo tener esa sabiduría y experiencia. Ellos vendieron que a los adultos mayores iban a recibir el doble. No, en la Ciudad de México no recibieron el doble. Ahora lo recibieron bimestralmente, cuando un adulto mayor vive al día. Y mordido. Todo ese nicho de López Obradorismo, que decían que los adultos mayores y que sus viejitos, la realidad fue que salieron a votar y dijeron hasta aquí. Y por eso el gran logro es haberle hecho ese hueco en donde nació López Obrador. El empleo, ¿qué otras cosas detectaron a nivel de calle que marcaron esa diferencia? Porque lo que se ha hablado mucho es la clase media le dio la espalda a López Obrador. ¿Qué se encontraron a nivel de calle? Decepción, desilusión en contra de Morena. Pero lo principal es la inseguridad. Morena hizo algo que debemos resaltar. Pactó con el crimen organizado. Por eso los niveles de inseguridad... ¿Es un narcopartido? Sí lo puedo decir, sí. Y de la Ciudad de México, por supuesto. Por eso los niveles de inseguridad crecieron en todas las alcaldías. Hablando específicamente de Cuauhtémoc, el 70% de la gente se siente insegura. Entonces tú no puedes llegar como partido y negociar y hacer amistad con los criminales. En Álvaro Obregón el 85% de la gente se siente insegura, más que en Iztapalapa. Yo creo que también la gente está muy decepcionada porque tenía mucha expectativa de que las cosas cambiaran con López Obrador. Fueron 20 años de sembrar esperanza y lo único que han cosechado pues, ha sido frustración y fracaso. Y la gente está muy enojada de ver todos los días un presidente que se la pasa en la grilla y no atendiendo los problemas del país, porque en eso se la ha pasado, criticando a los opositores y no resolviendo problemas. Andrés Manuel vendió esperanza y la caja venía vacía. Y eso la gente lo percibió. Y yo te voy a dar dos ejemplos de por qué Santiago fue reelecto con el margen que fue reelecto. Santiago Taboada trabajó en reactivar la economía cuando todas las demás alcaldías no lo hicieron. Lo hicieron Santiago y Adrián en Coajimal. Santiago, cuando cancelan el programa, lo tengo que decir además porque es una bandera que está en mi corazón, cuando cancelan el programa de estancias infantiles, el único alcalde que las adopta y retoma las estancias infantiles de toda la ciudad es Santiago Taboada. Entonces, la gente calificó un buen gobierno y un gobierno cercano a la gente. El famoso tema de los programas sociales de López Obrador, que son el coco de la oposición. Ahí vienen los programas sociales, entonces la oposición siente que no puede frente a los programas sociales del gobierno. No, porque la gente en la ciudad sabe que eso ya es más allá del gobierno de Morena en la ciudad, son derechos que se conquistaron. Inclusive, te lo digo, ya nadie le espanta a estos, decían que venía la maquinaria de los superdelegados. No, la gente está acostumbrada en la ciudad, los adultos mayores, las madres solteras, a tener un apoyo de diferentes gobiernos. Yo en la alcaldía, por ejemplo, tengo un programa de adultos mayores que les damos medicinas, pero la gente no lo ve como esa moneda de cambio. Porque en la Ciudad de México llevamos mucho tiempo, a diferencia de otros estados de la República, la gente tiene apoyos, tiene acompañamiento, pero la gente lo que más resintió es que le mantuviste su programa social, pero dejó de llevar más dinero a su casa porque estos cuates hablaron de no apoyaron una sola empresa, cerraron misceláneas, cerraron restaurantes, muchas cosas de las que pasaron. Y como bien decían, y otro tema fundamental, esta política de abrazos no balazos es el fracaso. Es la renuncia del Estado a darle el mayor bienestar a la ciudadanía, que es su seguridad, que es poder caminar en paz todos los días. A ver, Sandra Cuevas le gana a Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc. O sea, eso es como... un acto heroico. Como golear al Barça en el Camp Nou, ¿no? Es decir, ir a jugar de visitante, etcétera, etcétera. Pero a ver, tampoco estaba Manca. ¿Le apoyó Ricardo Monreal? No, no me apoyó. ¿Nada? No me apoyó. No me apoyó. No me apoyó. No me apoyó y siempre... ¿Son amigos cercanos? No somos tampoco amigos. Sí lo conozco a su esposa. De hecho, primero conozco a la esposa y después conozco al doctor Ricardo Monreal. Pero eso ya es un mito, es un tema que ya trae Morena específicamente. Estarse atacando entre ellos porque como las mujeres equipo. nunca nos las compran como mérito propio. No, perdón. Ajá. Entonces ahí lo que ganó primero fue el perfil. 2, yo soy cercana a la gente.
totalmente cercana a la gente, 5 años haciendo activismo social, sé lo que quiere la gente, sé lo que necesita, y entonces eso fue lo que nos hizo ganar, aunado a la gran decepción, desilusión que hay en contra del presidente y de Morena. ¿Fue un voto de castigo al presidente? Porque mucha gente dijo, fue lo del metro lo que terminó cambiando las cosas. Pero pues tú ves la delegación del metro, pues esa no la ganó la oposición, la mantuvo Morena. Es correcto. Donde fue el accidente de la línea 12. ¿Esto impactó? ¿Lo del metro impactó? ¿Fue más un voto de castigo a López Obrador? Fue un voto de castigo para López Obrador. El presidente ha venido haciendo una campaña permanente. Todas las mañaneras, el salir y el ser solamente él la voz de todo el país es para él, hasta cierto punto, también un malestar, porque lo identificas como el problema. Y entonces la gente salió a votar en contra de él. Muchos salieron a votar en contra específicamente del presidente, también, del mal gobierno. También deja decirte que es muy fácil por parte de Morena decir que el presidente, en fin, a ver, tuvieron gobiernos desastrosos. No todos los que se plantearon a una reelección la lograron. O sea, tuvieron gobiernos desastrosos en las alcaldías. Ahí están los resultados. Azcapotzalco, por Ahí están los ejemplo. contrastes. Sí hubo contrastes en las alcaldías. A ver, no por algo, creo que el triunfo que se logra en Coajimalpa con Adrián y conmigo, Benito Juárez, tiene que ver con que hicimos política de contrastes. Entonces, no solamente la soberbia de decir, tenemos millones de votos en las bolsas y no va a pasar nada y podemos hacer porquerías de gobierno y nos vamos a reelegir. Y eso fue, la realidad los alcanzó. Creo que lo que ustedes demostraron es que se le puede ganar a Morena y se le puede ganar a López Obrador con todo y el tema del presupuesto, con todo y el tema de la popularidad, con todo y las mañaneras y sobre todo, hiperpresidente. Y también también puede perder Morena. Es decir, cuando tú preguntas, ¿fue un voto contra López Obrador? Fue un voto contra López Obrador y contra un abandono de Morena hacia la gente, porque Morena abandonó a la gente, abandonó su seguridad, los abandonaron en servicios públicos, los dejaron a plena pandemia tirados sin darse cuenta de la urgencia de reactivar la economía. La gente perdió el empleo y se quedó sin poder llevar un ingreso a su casa, y eso fue lo que castigó. Es decir, la pandemia le pegó al mundo entero. Les Nada ganó más. la arrogancia. México fue el Les ganó único la país que no tuvo un plan de reactivación económica. No metieron las manos. Bueno, eso lo cobró la gente. Yo creo que quedó muy claro en esta elección que esta ciudad no está escriturada para un partido ni para una persona. Que La esta pueden perder ciudad ustedes en el 24. No, pero lo más claro es, esta ciudad y su gente es muy crítica al presidente. Y durante muchos años fue la ciudad de oposición al presidente. Y hoy también le dijo, si no me das resultados, te voto en contra. Y eso que había sido su bastión. Claro. Esa es la gran revelación. Sí, y para nosotros eso tiene una lección muy importante. Dar resultados y no andar en la grilla. Si se les acercan, imagínense que... Porque seguro va a pasar. Es el gran reto de nosotros, de la oposición. Dar resultados y demostrar que somos un gran gobierno, que vamos a ser un gran gobierno y no solamente quedarnos como lo hizo Morena. Somos los mejores, nos gana la arrogancia, nos gana la prepotencia, te olvidas de la gente y entonces en el 2024 te lo va a cobrar la ciudadanía. Y mantener la unidad del bloque, eso es bien importante. Ahorita voy a lo del bloque. Hay 6 elecciones para gobernador el próximo año en el país. Están Oaxaca, Hidalgo, está Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, etc. ¿Qué pasa si los candidatos de oposición vienen con ustedes y les preguntan, ¿cómo gano? O sea, ¿cómo le hago para ganarle a esta maquinaria aplastante con el presidente como coordinador de campaña de Morena? No te olvides de la gente. Acercándote a la gente, escuchando a la gente, escuchando las necesidades de la gente. De verdad, entendiendo que a la gente en muchos casos le vulneraron derechos, desaparecieron programas. A mí, por supuesto, el de estancias infantiles toca mi corazón, pero el Seguro Popular, tú preguntabas en la calle a la gente, oye, ¿tenías Seguro Popular antes? Sí. ¿Meter al presidente a la boleta o sacarlo de la boleta? ¿Qué es buena estrategia? Ahorita le pesa en la ciudad el presidente a Morena. Estaba muy mal evaluado en todas las encuestas. Mucho mejor la jefa de gobierno. Sí. Mucho mejor evaluada. Que el presidente, ¿eh? A ella le pegó lo del metro, pero ella estaba mucho mejor evaluada. Mucho mejor evaluada. O sea, te hablo 20 puntos más. 2-1, fácil el presidente. ¿Cómo ha estado la jefa de gobierno frente a ustedes? Ustedes ganan y dicen, vamos a hacer un bloque opositor. ¿Y cómo se encuentra la jefa de gobierno? Enojada, bueno,
Primero, ¿Indiferente? enojada. No indiferente. O sea, es que a mí me tocó que ya fuera Álvaro Obregón. Yo no he tenido chance de hablar con él. Enojada y empezando a hacer campaña Sí. el domingo. Yo creo que la verdad en acciones equivocadas, porque nosotros no estamos en ese plan. Nosotros el primer mensaje que lanzamos cuando nos reunimos y formamos el bloque es decir, queremos diálogo, queremos trato justo y queremos construir. Y le hemos mandado muchas veces la señal de que la elección y el proceso electoral ya acabó y estamos en toda la disposición de construir porque le conviene a ella, porque es lo que quieren los ciudadanos. ¿Y no se reúne con nadie usted? No solo eso, Álvaro Obregón fue el domingo pasado a decir que no va a permitir que regrese la corrupción. Ya le explicamos que la corrupción ya se va. La corrupción se va con Laida Sansores. No, a ver, decirte que nosotros mandamos mensajes de mano extendida. Porque creemos, a ver, es muy sencillo. Si las alcaldías hacen un buen gobierno, la ciudad va a brillar por sí sola. O sea, el gran problema es que en lugar de ver precisamente a esta estructura de gobierno, que es la más cercana a la ciudadanía, es al que le dicen el bache, si se incendia, si pasa cualquier cosa en la alcaldía, te enteras primero tú que la jefa de gobierno. El tema es, mandas un mensaje de decir, vamos a platicar, y entonces no me reúno con nadie, a ver, nosotros aspiramos a que le vaya bien a la ciudad. En verdad si le va bien a la ciudad, le va bien a ella y ella puede tener su aspiración presidencial que quiere. A ella le conviene que a nosotros nos vaya bien. Si nos va bien a nosotros, le va bien a ella porque quiere decir que el ciudadano está contento. Pero el problema es que no hay autocrítica. No se dice los errores que cometieron. Dicen que fue los medios de comunicación, que fue la clase media. A ver, no es un tema de la clase media. A la gente que le cerraste la puerta el 18 de diciembre porque dijiste, semáforo rojo, restaurantes, les bajo la cortina. Y a todos esos meseros, y a todos esos garroteros, y a todo ese personal que trabaja en el área de servicios, los mandaste a Navidad sin un peso en la bolsa. Eso no tiene que ver ni los medios de comunicación ni la clase media. A la gente la jodiste. Y entonces la gente dijo, en la primera que pueda, me la cobro. Dicen que la ciudad se partió. No es cierto. Les arrebatamos 2 distritos en Iztapalapa. Nos quedamos a 3 puntos de Gustavo Madero. O sea, hablo de la zona oriente. Más izquierda lo ganó Cuadri. Se lo ganó a Pablo Gómez, líder histórico del 68. Ese era el distrito que más tenía votación la izquierda en la historia. Y si hubiéramos ido juntos en Iztacalco, les arrebatamos es correcto. Iztacalco. Nada más que ahí no fuimos, no hicimos lejos, alianza. O sea, la suma del... ¿Cuál sería la invitación para la jefa de gobierno? A dialogar. Deja a un lado la soberbia, la prepotencia y ponte a trabajar. Porque al final nosotros estamos aquí, somos servidores públicos que debemos resolverle a la ciudadanía. ¿Qué debemos darle? Seguridad, cero corrupción, reactivar la economía de cada familia. Entonces, esa es la invitación, por lo menos de Cuauhtémoc. Deja a un lado esa arrogancia, esa prepotencia y ponte a trabajar para los que nos contratan, los ciudadanos. 100%. Y este bloque que hemos conformado... Que se olvide del 24 y se ocupe del 21. Nosotros nos tenemos que concentrar en dar resultados porque nos quedan 3 años a nosotros y a ella. Y los resultados son lo que nos va a medir la gente. ¿Y luego qué van a hacer ustedes si los 4 quieren ser jefes de gobierno? Mira. La próxima vez que los tengan sentados a los 4 se van a estar partiendo el alma. No, te voy a decir una cosa. Ya no va a estar esta plática tan amena. Primero concentrarnos en hacer buenos gobiernos. Y luego concentrarnos en juntos y como bloque, porque, perdón, pero que perdure la alianza es clave para el 24. Es correcto. Entonces, como bloque, tomaremos las decisiones que nos convenga. Pero la clave ahorita es concentrarnos en hacer buenos trabajos y buenos gobiernos en nuestras alcaldías. Y no está mal, pues son políticos. En sus corazoncitos, claro que quieren ser jefes de gobierno. ¿Ustedes no? Pues yo en mi mente tengo algo muy claro. Tengo a Álvaro Obregón. En 18 meses vamos a hacer la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Y ya lo que venga después, exacto, por el eso tiempo nos vamos lo a dirá. pelear, por ser la mejor alcaldía. Por ser la muy mejor. Poco tiempo, 3 años para dar resultados y en eso nos tenemos que concentrar. Eso es lo que yo veo. Y el llamado a la jefa de gobierno es que vea este bloque como un bloque de colaboración. Yo todo he aclarado, no es un bloque opositor porque no es una fracción del Congreso. O sea, lo que necesitamos es trabajar juntos para dar resultados. Sí le va mejor a la ciudad si nosotros le ayudamos en lo que nos toca con el tema de seguridad y de reactivación económica en todos los temas. Y decía Lía un tema de esta suma solo es exitosa si nos mantenemos así. Es decir, Sandra no hubiera ganado si no hubiéramos sido una alianza, Mauricio, Lía. Es decir, el tema tiene que ser conservar y entender que un proyecto de ciudad se construye en esa lógica, en la unidad y en donde dejes ánimos personales para construir un proyecto de ciudad mucho más interesante y mucho más equilibrado. Sandra, desde los medios de comunicación hay muchas dudas sobre si el bloque va a empezar por romperse en Cuauhtémoc.
por presuntos vasos comunicantes que tendría la futura alcaldesa con Morena y que si por ahí se les va. Y al final, si le pueden influir, si la pueden... Eso no va a pasar, no va a suceder. Yo estoy comprometida con la oposición y aquí estamos. Y lo vamos a refrendar de manera semanal. O sea, los dije en un chat, ¿no? Hay que marcar agenda, hay que trabajar juntos y además... ¿Tienen un grupo de chat? Sí. ¿Cómo se llama? Una CDMX. Una CDMX. No, y aunado a ello, yo en lo personal tomaré lo mejor de cada uno. Por ejemplo, Taboada, el tema de seguridad y llevarlo a toda la Ciudad de México. Por lo menos en los gobiernos de oposición van a ser las alcaldías más seguras de la Ciudad de México. Ahora, ya quedó claro que el que se va a meter a hacerles oposición va a ser el presidente. Sí, sin duda. Es decir, ya lo vimos tomando control del tema del metro, ya vemos a Claudia Sheinbaum cada 15 minutos yendo a Palacio Nacional, ya vemos al presidente enojado y poniendo el mapa todos los días de la Ciudad de México, cómo se partió y la clase media. Es decir, van a tener enfrente no a Claudia Sheinbaum, no a las oposiciones locales de sus alcaldías, van a tener enfrente al señor presidente. ¿Qué van a hacer con eso? Mira, capaz que nos hace un favor. Capaz que... Fue nuestro coordinador de campaña. Fue nuestro coordinador de campaña. Es decir, la gente, exacto, la gente está enojada. Por favor, que sigas. ¿En serio? Venga, que la siga, gente, que le dé. no el 60, el 70. A ver, te voy a decir una cosa. Solamente la diferencia en Benito Juárez, te hablo, de votación entre la presidencial y la intermedia fueron 5 puntos. A ver, fue una locura. La gente... Que siga diciéndonos, vamos a llegar al 80% de participación social, les vamos a dar si el hubiera susto una de la vida. elección plebiscitaria del mandato del presidente, la pierde en la Ciudad de México. Sin duda. Hoy la pierde en la ciudad. O sea, lo que no han entendido es que no es la oposición lo que los ha llevado a estos resultados. Es un fracaso en el gobierno. Y lo que están volteando es a la oposición para hacer alternativa. Por eso tenemos que dar buenos resultados pero el rápido. presidente puede agarrar, entender eso y decir, ahora me voy a meter a la Ciudad de México y a meterle lana y a meter proyectos. Yo no sé si eso lo piensa hacer con el discurso de confrontación de a la clase últimos media. días que confronta y descalifica a la clase media y a todos aquellos que tenemos cualquier tipo de aspiración, es decir, ya no aspires, ¿no? Me parece un discurso durísimo contra la clase media que además pues lo dice desde un ámbito en el que no está calificado para hacerlo, porque Desde un palacio. primero desde un palacio y luego con los hijos que tiene, ¿no? Cabe señalar. Entonces, francamente, todos, es decir, es parte de la naturaleza humana aspirar a estar mejor y aspirar a vivir mejor. Y claro que la clase media se siente golpeada porque perdieron sus empleos, perdieron sus ingresos, sin que nadie los volteara a ver. Y también, no solo la clase media, también el sector popular. En Álvaro Obregón ganamos los 3 distritos federales y los 3 locales. Pero es que lo que no entendí es que la Ciudad de México es una gran clase media en sus diferentes contextos, media, baja. Pero a ver, salir y vivir en la Ciudad de México no es barato. Tienes que salir con 50 pesos mínimo para el transporte entre Metrobús, Trolebús, Metro, después 100 pesitos para... O sea, no es... Lo que no entendió es que la Ciudad de México es aspiracional. Y segundo, es una clase media en sus distintas dimensiones, porque es una clase media trabajadora. Esa clase media es la que lo hizo ganar. Claro. Y es la que le dio el manotazo en esta elección. Lo Por único eso que se va a sienten pasar decepcionados. es que nos va a Contra la que fortalecer. trae el discurso. Lo único que va a ocurrir es que nos va a fortalecer y va a demostrar que somos los mejores. Eso es lo que va a ocurrir. Publicidad gratuita. Y te voy a decir una cosa, y como la verdad es que como bloque, primero el lanzamiento que hicimos de una CDMX dejó abierta la invitación a otros alcaldes de Morena, ¿no? A otros alcaldes provenientes de otras expresiones políticas, porque creemos que vale la pena construir ese bloque para pelear por los derechos de los ciudadanos y para establecer canales de interlocución válidos, es decir, válidos e importantes. Y lo que le estamos pidiendo a la jefa de gobierno es que se siente a construir y a dialogar con nosotros. Nosotros no estamos contra Claudia. El periodo electoral ya acabó. La gente ya no quiere ver pleito. La gente quiere ver buenos gobiernos y gobernantes dedicados a trabajar con ellos. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias. Muchas gracias. Un placer tenerlos. Pues ahí tiene usted al bloque opositor en la Ciudad de México, 4 de los alcaldes que vencieron en la capital del país. Pues lo dicho, el mejor político de oposición contra López Obrador es López Obrador.
Nos vemos la próxima semana.